Guayaquil huele a río y a sal al mismo tiempo. El agua del Guayas trae barro oscuro desde adentro. El aire del estero deja una película pegajosa en la piel. En la madrugada, las tablas de los muelles crujen como si hablaran. Y en ese ruido, vive una ciudad que aprende a contar el mundo en bultos. Los bultos llegan marcados con tinta. Unas letras torcidas, un número, un sello húmedo, cacao en sacos ásperos, cuero enrollado, tabaco prensado, cajas con clavos, telas, herramientas, botellas. Todo se pesa, se anota, se discute. La palabra vale, pero el papel manda. En esa ciudad nace Diego María de Noboa y Arteta. Es 15 de abril de 1789. Nace con el calor pegado a las paredes, nace con mosquitos zumbando cerca de las velas. Nace en un puerto donde la vida depende de una cuenta bien hecha. Guayaquil no es una postal tranquila, es una garganta por donde entra y sale la riqueza. Y por esa garganta también entran rumores. Rumores de guerras en Europa, rumores de impuestos nuevos, rumores de barcos detenidos por corsarios, rumores de funcionarios que cambian de humor según el último correo. Un niño crece escuchando esas cosas sin que nadie se lo enseñe. Las aprende como se aprende el clima, por el gesto del adulto que mira el cielo, por el silencio cuando falta una nave, por la prisa cuando llega una... Diego crece entre hombres que se saludan con cálculo. Un apretón de manos puede ser un contrato. Una visita corta puede ser una deuda. Una cena puede ser una alianza. En las casas de la élite porteña, la madera de los muebles brilla por el uso, y el olor a cera se mezcla con el de café y aguardiente. La ciudad vive bajo el orden del Imperio Español. Ese orden se siente en los sellos, se siente en los formularios, se siente en el tono del escribano, se siente en el miedo a una inspección. Los papeles tienen un peso físico. Son hojas gruesas, a veces amarillentas, se doblan en tres. Se atan con hilo, se cierran con lacre rojo o negro. El lacre guarda una marca como una herida. En una mesa de comercio, una pluma raspa la superficie, la tinta se abre como una vena. Se escribe despacio para no manchar. Se sopla para secar. Se vuelve a leer. Se firma. Y esa firma puede mover un cargamento entero. Diego aprende ese mundo antes de aprender a mandar. Aprende a esperar. Aprende a escuchar. Aprende a no decir de más. Aprende a mirar la cara del otro cuando habla de precios. El comercio no es solo vender, es saber quién paga tarde. Es saber quién tiene un primo en la aduana. Es saber qué capitán acepta una carga extra. Es saber qué ruta evita un temporal. Es saber qué palabra calma una discusión. En Guayaquil, el dinero no siempre suena. A veces es una promesa escrita. A veces es un pagaré con fecha. A veces es una letra que viaja en un bolsillo. A veces es un favor que se cobra meses después. Diego se vuelve un hombre de ese tejido. No se hace famoso por un discurso, se hace necesario por su capacidad de sostener acuerdos. Y en una ciudad así, ser necesario es una forma de poder. Pero el puerto también enseña otra lección. La fuerza no siempre está en la razón. La fuerza puede estar en un fusil. Puede estar en un destacamento, puede estar en un oficial con órdenes, puede estar en un barco armado que aparece sin aviso. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el mundo se mueve, las noticias llegan tarde pero llegan en cartas con bordes gastados, llegan en periódicos arrugados, llegan en relatos de marineros que exageran y aciertan a la vez. Se habla de revoluciones, se habla de reyes que caen, se habla de juntas en otras tierras, se habla de independencia como si fuera una enfermedad contagiosa. Y Guayaquil escucha con atención, porque vive del intercambio. En las noches, la ciudad se apaga por partes. Quedan faroles aislados. Quedan perros que ladran a sombras. Quedan pasos rápidos sobre piedra húmeda. Y quedan conversaciones en voz baja detrás de puertas cerradas. Diego ya no es un niño. Es un comerciante que entiende el valor de la calma. Sabe que un puerto necesita reglas. Sabe que sin reglas no hay crédito. Sabe que sin crédito no hay carga. Sabe que sin carga no hay ciudad. Pero también ve el desgaste del sistema colonial. Lo ve en la lentitud de los trámites. Lo ve en la arbitrariedad de ciertos cobros. Lo ve en la distancia entre la orden y la realidad. Lo ve en el resentimiento que crece en los que trabajan y no deciden. En Guayaquil, la élite local tiene apellidos y redes. Tiene parientes en otras ciudades, tiene socios en Panamá, en Lima, en Nueva Granada, tiene contactos que no aparecen en ningún registro, y tiene una idea fija. El puerto debe mandar sobre su destino. Esa idea no se grita en la plaza, se cocina en salas con cortinas pesadas, se cocina en tertulias donde se sirve chocolate. Se cocina en oficinas donde se revisan cuentas. Se cocina en cartas que viajan dobladas dentro de un libro. La ciudad está acostumbrada a obedecer, pero también a negociar. Negocia con el río cuando sube. Negocia con la fiebre cuando llega. Negocia con el fuego cuando amenaza las casas de madera. Negocia con el poder cuando cambia de manos. En 1820, la tensión ya se puede tocar. No es una teoría. Es un gesto. Es una mirada.
Es un silencio cuando se menciona a España. Es una prisa cuando se habla de milicias. El 9 de octubre de 1820 no cae del cielo. Se prepara como se prepara un embarque delicado. Con listas, con nombres, con horarios, con señales, con hombres que saben dónde pararse. Guayaquil amanece con un aire distinto. El calor llega temprano. El sudor aparece sin esfuerzo. Las camisas se pegan a la espalda. Y sin embargo, hay gente que camina como si no sintiera nada. En las calles, el sonido de botas no es normal. El metal de un arma choca contra una hebilla. Alguien carraspea para ocultar el miedo. Alguien aprieta un rosario en el bolsillo. Alguien mira hacia una esquina y no ve a quien esperaba. La independencia de Guayaquil se decide con precisión. No basta con quererla. Hay que tomar puntos clave, hay que controlar cuarteles. Hay que neutralizar mandos. Hay que evitar que el aviso corra antes de tiempo. Los hombres que participan saben que una hora puede destruirlo todo. Saben que un soldado que duda puede disparar. Saben que un oficial que escapa puede pedir refuerzos. Saben que una puerta cerrada puede salvar o condenar. Diego Noboa está dentro de ese mundo de decisiones, no como un soldado de primera línea, no como un caudillo con sable, sino como parte de la élite que sostiene el nuevo orden. Un orden que necesita firmas tanto como necesita fusiles. En un puerto, la independencia no es solo bandera, es aduana, es recaudación, es quien cobra y quien paga, es quien autoriza un embarque, es quien reconoce una deuda, es quien valida un documento. Ese día, los papeles cambian de dueño. Las actas se redactan con manos tensas. La tinta se corre si cae una gota de sudor. La pluma tiembla cuando se escucha un disparo lejano. Y aún así se escribe, porque sin acta no hay autoridad. Se habla de provincia libre de Guayaquil. Se habla de gobierno propio. Se habla de un futuro que todavía no tiene forma. Y en medio de esa euforia aparece el problema real. ¿Quién protege lo que se acaba de declarar? El puerto es una llave. Si lo controlas, controlas entradas y salidas. Controlas armas que llegan escondidas. Controlas dinero que viaja en cajas. Controlas noticias que entran por mar. Controlas la respiración económica de la región, pero una llave también atrae manos, manos de otras ciudades, manos de otros jefes, manos de ejércitos que no piden permiso. Y Guayaquil lo sabe. Diego ve cómo la política se vuelve un asunto de supervivencia. Un día estás en una mesa firmando, al día siguiente estás calculando si esa firma te condena. La ciudad celebra, pero también se arma. La alegría convive con el miedo. En las semanas y meses posteriores, la vida pública se acelera. Se forman juntas, se discuten cargos, se reparten responsabilidades, se buscan recursos, se organizan milicias, se envían emisarios. Los emisarios viajan con instrucciones claras. No llevan discursos largos, llevan frases cortas, llevan promesas, llevan advertencias, llevan cartas selladas. Una carta puede cambiar el ánimo de una sala. Se abre con cuidado para no romper el sello. Se lee en voz alta. Se repite una frase. Se mira a los presentes y se decide si se responde o se quema. Diego se mueve en ese ambiente con prudencia. No es el hombre que golpea la mesa. Es el hombre que entiende qué mesa puede sostenerse. Sabe que el puerto necesita estabilidad para no morir. Y sabe que la estabilidad en 1820 es frágil como vidrio. Guayaquil tiene enemigos y tiene pretendientes. Unos quieren castigarla. Otros quieren usarla. Otros quieren incorporarla a un proyecto mayor. Y cada proyecto trae su propio ejército. En las conversaciones aparece un nombre que pesa: Simón Bolívar. No es un vecino. Es una fuerza continental. Es una idea armada. Y esa idea mira hacia el Pacífico. En 1822, el destino de Guayaquil se decide en un tablero más grande. La incorporación a la Gran Colombia cambia las reglas. Ya no se trata solo de la ciudad y su provincia. Se trata de un Estado amplio que busca unidad. Se trata de una autoridad central que exige obediencia. Para un puerto, la unidad puede sentirse como una cadena, no siempre por mala intención. A veces por distancia, a veces por desconocimiento, a veces por la necesidad de controlar recursos. Diego, comerciante, entiende el costo de la distancia. Un trámite que antes se resolvía en una mañana, ahora puede tardar semanas. Una decisión que antes se negociaba cara a cara, ahora llega como orden. Y una orden, cuando llega tarde, llega mal. En la Gran Colombia, Guayaquil no deja de ser clave, pero su margen de maniobra se reduce. La ciudad sigue produciendo y exportando, sigue recibiendo barcos, sigue contando sacos, sigue escribiendo manifiestos de carga. El manifiesto es un documento frío y vital. Lista bultos, pesos, destinatarios. Dice qué entra y qué sale. Dice cuánto vale. Dice quién responde. Y en tiempos de tensión, también dice quién puede ser acusado. Diego vive rodeado de esos papeles. Los toca, los revisa, los guarda, los envía. Y aprende que el poder civil se sostiene con archivo.
Pero el archivo no detiene una bayoneta. Esa es la sombra que crece. En cada crisis, el que tiene tropa manda. El que tiene tropa decide quién firma. El que tiene tropa decide qué acta vale. Guayaquil, aún dentro de la Gran Colombia, mantiene su carácter, es una ciudad de puertas abiertas al mar y de puertas cerradas cuando hay peligro. Las casas tienen patios donde el aire circula. Las ventanas tienen rejas. Las calles se llenan de barro cuando llueve fuerte. La lluvia aquí no cae suave. Golpea, hace charcos espesos, arrastra basura hacia el estero y deja un olor agrio que se mete en la ropa. En esos días, el comercio no se detiene. Se adapta. Se cubren los sacos con lonas, se levantan cajas sobre tablones, se apuran descargas antes de la tormenta. Se discute el precio del riesgo. Diego se hace experto en ese cálculo. Riesgo de clima. Riesgo de enfermedad. Riesgo de piratería. Riesgo de política. Todo se traduce en costo. Y cuando la política se vuelve costo, el comerciante se vuelve político. No por ambición romántica. Por necesidad, porque si el puerto pierde control, pierde futuro. Y si pierde futuro, los nombres de la élite se vuelven polvo. En la vida pública de la provincia libre, y luego bajo la Gran Colombia, los hombres como Noboa ocupan espacios donde la palabra importa. Cabildos, juntas, comisiones, reuniones donde se decide cómo recaudar, cómo abastecer, cómo responder. No hay micrófonos, no hay grandes auditorios, hay salas con ventilación difícil, hay abanicos moviéndose sin parar, hay vasos con agua tibia, hay tinta que se acaba y se reemplaza. Las discusiones no siempre son heroicas, a veces son sobre harina, a veces son sobre pólvora, a veces son sobre sueldos atrasados, a veces son sobre quién debe firmar un permiso. Pero en esos detalles se construye un Estado. Un Estado empieza por saber cuánto entra, cuánto sale, quién debe, quién cobra, quién obedece. Diego se vuelve un hombre de continuidad. Cuando otros se exaltan, él calcula. Cuando otros prometen, él pregunta de dónde saldrá el dinero. Cuando otros quieren castigar, él busca un arreglo. Eso lo hace útil y también sospechoso, porque en tiempos de revolución, el prudente parece tibio, y el tibio parece traidor para los extremos. Diego camina sobre esa cuerda. En una mesa, alguien golpea con los nudillos, la madera responde con un sonido seco. Se pide una decisión rápida, se pide un juramento, se pide una firma inmediata. Diego mira el papel antes de tocar la pluma. La pluma es ligera pero pesa. Una firma puede abrir puertas, también puede cerrarlas para siempre. En Guayaquil, todos lo saben. Por eso se mira tanto antes de firmar. En 1820, la independencia trae esperanza. También trae cuentas nuevas. Hay que pagar tropas. Hay que comprar armas. Hay que sostener administración. Hay que mantener el puerto funcionando. ¿De dónde sale ese dinero? Sale de impuestos. Sale de préstamos. Sale de adelantos de comerciantes. Sale de compromisos personales. Ahí aparece el tipo de poder que Diego entiende. El poder del crédito. El poder de decir sí cuando el Estado no tiene caja. El poder de sostener un gobierno con recursos privados. Ese poder no se ve en un desfile. Se ve en un libro de cuentas. Un libro de cuentas tiene columnas rectas. Debe y haber. Fechas. Nombres. Montos. A veces una nota al margen, escrita rápido. Esa nota puede decir más que un discurso. Puede decir que alguien no pagó. Puede decir que alguien pidió prórroga. Puede decir que alguien entregó mercancía en vez de dinero. Puede decir que alguien está comprometido. Diego vive en ese mundo de compromisos. Y por eso, cuando la política se vuelve tormenta, él no se hunde de inmediato. Sabe flotar, sabe agarrarse de una tabla, sabe esperar a que pase la ola. Pero la ola de 1822 es grande. La incorporación a la Gran Colombia no es un trámite menor. Es un cambio de soberanía. Es un cambio de jerarquías. Es un cambio de lealtades. En Guayaquil, algunos lo celebran como protección, otros lo sienten como pérdida. La ciudad queda en medio de fuerzas que no controla. Y Diego, que quiere estabilidad, entiende que la estabilidad ahora depende de otros. En las calles, la vida sigue. Se venden frutas en canastas. Se oye el golpe de un martillo en un taller. Se escucha el pregón de un vendedor. Se siente el humo de leña en la mañana. Pero debajo de esa normalidad hay tensión. Los hombres hablan de política como hablan del clima. Con resignación y con miedo, porque el clima no se puede detener. Y la política tampoco. Diego observa quién entra al puerto. ¿Qué uniformes aparecen? ¿Qué banderas se ven? ¿Qué órdenes se leen? ¿Qué nombres se repiten? Los nombres importan. Un nombre puede abrir una puerta en la aduana, un nombre puede conseguir un salvoconducto, un nombre puede evitar un arresto, y un nombre puede condenar a una familia entera. En Guayaquil, la familia es red. No es solo sangre, es negocio, es protección, es reputación, es acceso. Diego pertenece a esa élite que se reconoce entre sí,
Se reconocen por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de escribir, por la forma de pagar. La ropa también dice cosas, camisas de lino cuando se puede, chaquetas que se guardan para ocasiones, zapatos que se limpian con cuidado, sombreros que protegen del sol brutal. Pero el lujo no es el centro. El centro es el control del flujo, el flujo de mercancías, el flujo de información, el flujo de favores, el flujo de decisiones. Diego entiende que Guayaquil es una llave, porque es un punto de paso, y un punto de paso siempre es disputado. Por eso la independencia no termina el 9 de octubre. Ese día solo cambia el tipo de peligro. En una oficina, un escribano moja la pluma otra vez, la tinta huele a hierro, el papel absorbe lento. Se redacta un oficio, se enumeran acuerdos, se fijan responsabilidades. Alguien lee en voz alta una frase formal, se escucha el roce de sillas, se escucha un suspiro, se escucha el golpe de un sello sobre el lacre, y ese golpe suena como un martillazo. Diego está cerca de esos sonidos, los asocia con autoridad, los asocia con orden, los asocia con la posibilidad de que el puerto siga vivo, pero también aprende que el orden puede ser frágil, un rumor puede incendiarlo, una traición puede romperlo, una marcha de tropas puede borrarlo. En 1820, la ciudad se acostumbra a vivir con doble cara. De día, comercio. De noche, política. De día, cuentas. De noche, conspiraciones. Las conspiraciones no siempre son románticas. A veces son simples. ¿Quién controla el cuartel? ¿Quién controla la pólvora? ¿Quién controla el puerto? ¿Quién controla la firma? Diego, prudente, se vuelve un hombre de puertas. Sabe a quién dejar entrar. Sabe a quién mantener afuera. Sabe cuándo hablar. Sabe cuándo callar. Esa habilidad no lo convierte en dueño del país. Todavía no. Pero lo coloca en el centro de una ciudad que decide mucho más de lo que parece. Guayaquil no es Quito. Guayaquil mira al mar. Quito mira a la sierra. Esa diferencia no es solo geografía. Es economía. Es ritmo. Es forma de entender el poder. En el puerto, el tiempo se mide por mareas y arribos. En la sierra, el tiempo se mide por caminos y estaciones. En el puerto, una decisión puede tomarse en horas. En la sierra, una orden puede tardar días en llegar. Esa distancia crea fricción. Y esa fricción se siente ya desde estos años. Se siente en la forma en que se discute la autoridad. Se siente en la forma en que se reparten cargos. Se siente en la forma en que se mira a Guayaquil desde afuera. Diego quiere reconocimiento para su ciudad. No lo dice como consigna. Lo muestra en su insistencia por proteger el comercio. Lo muestra en su interés por la administración local. Lo muestra en su presencia en la vida pública. En una tarde pesada, el sol cae sobre los techos, el aire no se mueve. Un hombre seca su frente con un pañuelo. Otro revisa un paquete de cartas recién llegado. Las cartas vienen con marcas de viaje, manchas de humedad, esquinas dobladas. A veces un olor a tabaco. A veces un olor a cuero. Se abre una. Se lee una línea. Se frunce el ceño. Se vuelve a leer y alguien dice que la situación cambia otra vez. Así se vive en un territorio que están haciendo. Nada es definitivo. Todo es provisional. Todo depende de quién tenga fuerza y quién tenga recursos. Diego Noboa, en estos años, se forma como un sobreviviente civil. No se entrena en un campo de batalla. Se entrena en mesas de negociación. Se entrena en oficinas de papeles. Se entrena en el arte de sostener una ciudad que no puede detenerse. Porque si el puerto se detiene, se muere. Y si se muere, el país pierde una llave. Esa llave ya está en disputa. ¿Y la disputa apenas empieza? En 1822, el aire del puerto trae otra clase de miedo. No huele a pólvora fresca. Huele a decisión tomada lejos. Los barcos siguen entrando con su panza llena, pero ahora traen órdenes. Traen nombres nuevos. Traen sellos que no se discuten. En una oficina cerca de la aduana, el papel se apila como madera, hojas gruesas, bordes irregulares, manchas de humedad en las esquinas. La tinta se vuelve más oscura cuando el calor aprieta. Diego Noboa mira esos papeles como mira un cargamento. Busca el peso real. Busca la trampa. Busca la letra pequeña. La provincia libre de Guayaquil había nacido con prisa, con actas escritas a mano, con firmas que temblaban, con juramentos hechos en voz baja. Pero la libertad, en un puerto, dura lo que dura la protección. Y la protección llega con uniforme, llega con tambor, llega con bayoneta. La incorporación a la Gran Colombia cae como un portazo. No es un solo día. Es una cadena de comunicaciones. Un oficio que llega tarde, una respuesta que sale temprano, un mensajero que se equivoca de camino, un rumor que se adelanta a la carta. En Guayaquil, la política se mide por el tiempo del correo. Si una noticia tarda 20 días, ya llega vieja. Si tarda 40, llega peligrosa, porque alguien ya actuó sin esperar. En los corredores del Cabildo,
El suelo cruje. La madera está hinchada por la humedad. Un escribano limpia la punta de la pluma con un trapo. La pluma raspa. La pluma se detiene. La pluma vuelve a raspar. Se redactan oficios para pedir claridad. Se redactan oficios para pedir respeto a la plaza. Se redactan oficios para pedir que no se toque la aduana sin consulta. Y cada oficio sale con un sello que parece una promesa. Diego entiende el valor de esa promesa. Pero también entiende su límite. Un sello no detiene un batallón. En las calles, la gente sigue comprando y vendiendo. Se oye el golpe de los barriles al rodar. Se oye el grito del cargador que pide paso. Se oye el chasquido de una cuerda tensándose. El puerto no puede parar. Si para, se rompe el crédito. Si se rompe el crédito, se rompe la ciudad. La Gran Colombia necesita recursos, necesita hombres, necesita dinero. Y un puerto como Guayaquil es una caja abierta. La caja se abre con impuestos, alcabala, derechos de aduana, contribuciones extraordinarias, préstamos forzosos que se llaman patrióticos. En una mesa, un comerciante cuenta monedas. No son muchas. La mayoría del dinero no está en metal. Está en letras. Está en promesas. Está en mercancía que todavía no se vende. Diego conoce ese mecanismo. Un gobierno sin caja pide adelantos. Un comerciante adelanta para no perder el orden. Y el orden se paga con intereses invisibles. El interés es acceso. Es permiso. Es protección. Es que tu carga pase primero. Es que tu pleito se resuelva antes. En Guayaquil, la autoridad se siente en la aduana, en la barrera, en el guardia que decide si revisa o no revisa, en el funcionario que firma el pase. La firma es una puerta. Y Diego vive de puertas. En los años de la Gran Colombia, la ciudad aprende a obedecer a un centro, pero obedece con dientes apretados, porque el centro no huele a río, no suda como aquí. No entiende el ritmo de la marea. En Quito, el poder se piensa con altura. En Guayaquil, el poder se pesa en sacos, se pesa en cajas, se pesa en el número de barcos que entran sin ser detenidos. Diego escucha discusiones que parecen técnicas, pero son guerras pequeñas. Se discute quién nombra al administrador de aduanas. Se discute quién controla el resguardo. Se discute quién recauda y quién gasta. Alguien dice que la unidad exige disciplina. Otro dice que la plaza no puede ser tratada como una colonia dentro de la república. La palabra república suena nueva, pero el hábito de mandar suena viejo. En una esquina del despacho, hay un tintero de vidrio. La tinta tiene una película en la superficie. Un hombre la rompe con la punta de la pluma. La tinta vuelve a cerrarse, como el agua del estero. Diego firma documentos. No firma por vanidad. Firma porque si no firma, alguien firma por él. Y si alguien firma por él, el puerto pierde margen. La Gran Colombia también trae un lenguaje de guerra. Se habla de campañas, se habla de levas, se habla de abastecimientos. Abastecer es una palabra limpia, pero en la práctica es barro, es harina húmeda. Es carne salada que se pudre si no se mueve rápido. Es pólvora guardada en barriles que deben mantenerse secos. Los barriles se apilan en depósitos con techo bajo. El aire adentro es pesado. Huele a madera vieja. Huele a sal. Huele a sudor de hombres que cargan sin parar. Diego ve cómo el Estado se construye con logística, no con discursos, con listas, con inventarios, con recibos. Un recibo es un papel pequeño. A veces cabe en el bolsillo de una chaqueta. Tiene fecha. Tiene cantidad. Tiene una firma rápida. Y puede salvar a un proveedor o arruinarlo. Porque si el gobierno no paga, el proveedor cae. Y si el proveedor cae, la ciudad pierde un engranaje. Y si pierde engranajes, el puerto se traba. En Guayaquil, la fiebre también manda. Hay temporadas en que la gente camina lento. Los ojos se hunden. La piel se vuelve amarilla. Las casas cierran ventanas para evitar mosquitos. Pero el calor se queda adentro como castigo. En esos días, los papeles se pegan a los dedos. El sudor mancha la tinta. Una firma puede correrse, y una firma corrida puede ser excusa para negar un pago. Diego aprende a proteger el papel. Lo guarda en cajas. Lo envuelve en tela. Lo mantiene lejos del suelo, porque el suelo aquí siempre está a un paso del agua. La Gran Colombia no es solo un mapa, es una cadena de mandos. Y esa cadena se siente cuando llega un oficial con órdenes. El oficial no pide permiso. Lee. Mira. Espera obediencia. En el puerto, los hombres lo miran de vuelta, no con desafío abierto, con cálculo, con la misma mirada que se usa para evaluar un precio. Diego no tiene tropa propia, tiene reputación, tiene relaciones, tiene crédito. Eso sirve para negociar, no sirve para imponer. Y en un país que todavía se está armando, imponer es la moneda fuerte. Una tarde, llega un paquete de correspondencia. Viene atado con hilo. El hilo está manchado. El lacre tiene una marca profunda. Se corta el hilo con una navaja. La hoja brilla un segundo. Se abre el paquete. Se despliegan hojas dobladas en tres. Alguien lee en voz alta una instrucción seca. Se pide remitir fondos.
Se pide remitir informes. Se pide remitir hombres. La sala se queda en silencio. Solo se oye un abanico golpeando el aire y el zumbido de un insecto cerca de la vela. Diego escucha y no interrumpe. Deja que el silencio haga su trabajo. El silencio obliga a pensar, obliga a medir consecuencias, porque remitir fondos significa apretar al comercio, significa subir tasas, significa pedir préstamos, significa enemistarse con gente que ayer era aliada, y remitir hombres significa tocar familias, significa sacar a un joven del muelle y ponerlo en un camino de montaña, significa prometerle un uniforme y devolverlo en una caja, o no devolverlo. En Guayaquil, la guerra se siente como ausencia, un puesto vacío en el mercado, una silla sin dueño en una mesa, una deuda que nadie viene a cobrar porque el cobrador no volvió. Diego ve cómo la unidad continental exige sacrificios, pero también ve cómo esos sacrificios se reparten mal. El puerto paga rápido, la sierra decide lento. Esa diferencia enciende resentimientos. No se gritan, se murmuran, se escriben en cartas privadas, cartas que no llevan sello oficial, cartas que viajan escondidas entre telas. Cartas que se leen de noche, con una sola vela. En esas cartas, los hombres hablan claro, hablan de autonomía, hablan de respeto, hablan de que Guayaquil no puede ser solo una caja. Diego no es un incendiario, es un hombre que busca sostener, pero sostener, a veces, es resistir sin decirlo. En los años siguientes, la Gran Colombia empieza a crujir, no se rompe de golpe. Se agrieta, como una tabla del muelle que aguanta demasiado peso. Las noticias llegan con retraso. Se habla de tensiones entre regiones, se habla de caudillos, se habla de lealtades que cambian. En Guayaquil, cada noticia se traduce en una pregunta práctica. ¿Subirán los impuestos? ¿Cambiarán al jefe militar? ¿Se cerrará el puerto? ¿Habrá bloqueo? Un bloqueo es hambre, es precios que se disparan, es harina que desaparece, es gente que se pelea por un saco. Diego sabe que el orden se mantiene con pan, y el pan se mantiene con rutas abiertas. En una bodega, un hombre rompe un saco de cacao. Los granos caen como piedras pequeñas, huelen a tierra y a amargo. Se vuelven dinero cuando cruzan el mar. Ese dinero sostiene familias, sostiene préstamos, sostiene al gobierno cuando el gobierno no tiene con qué. Por eso, cuando la Gran Colombia se debilita, Guayaquil siente una oportunidad y también siente un peligro. Porque cuando el centro se debilita, los sables se mueven. En 1830, la separación llega como un acto inevitable. La República del Ecuador nace con papeles nuevos, con nombres nuevos, con promesas nuevas, pero el país nace con el mismo problema. La autoridad civil necesita brazos armados, y los brazos armados no siempre obedecen al civil. En Guayaquil, se vuelven a reunir hombres en salas calurosas, se vuelven a redactar actas, se vuelven a enumerar acuerdos. El papel cambia de encabezado, cambia el sello, cambia el nombre del Estado, pero la mano que tiembla al firmar es la misma. Diego está ahí, no como dueño del momento, como pieza necesaria. Se habla de organización, se habla de provincias, se habla de contribuciones, se habla de representación. Representación es una palabra grande. En la práctica es quién se sienta en la mesa, quién habla primero, quién calla, quién firma al final. Diego entiende el teatro, pero también entiende la contabilidad detrás del teatro. Un Estado nuevo necesita caja, necesita aduana, necesita recaudación, necesita crédito. Y el crédito, en un país joven, no lo da un banco, lo da un apellido. Lo da una red, lo da un comerciante que responde con su nombre. Diego pone su nombre donde otros ponen espada. Eso le da influencia. Y le da enemigos, porque cada vez que un civil sostiene un gobierno con dinero, alguien armado se pregunta, ¿por qué no manda él? En Guayaquil, la tensión con Quito no es un discurso, es una lista de agravios cotidianos. Un permiso que se demora, un cargo que se asigna a un forastero, un impuesto que sube sin consulta. La distancia se vuelve sospecha. La sospecha se vuelve política. En una mañana de calor pegajoso, un funcionario llega con un pliego. El pliego viene doblado y sellado. El sello está intacto. Eso significa que nadie lo leyó antes. Se abre, se lee. Se ordena un cambio administrativo. El cambio afecta al puerto, afecta a la aduana, afecta a los comerciantes. Diego escucha nombres. Nombres de hombres que no conocen el estero. Nombres de hombres que no han visto cómo se pudre una carga si se retrasa un día. Diego no grita, no rompe el papel, no hace un escándalo, hace lo que sabe hacer. Busca a quien puede influir. Escribe cartas, pide audiencias, ofrece soluciones. En una carta, la cortesía es un arma. Se empieza con fórmulas largas. Se habla de respeto. Se habla de servicio a la patria. Luego se clava el punto. Se explica por qué una medida arruina el comercio. Se explica por qué una tasa mata el flujo.
Se explica por qué el puerto necesita margen. La carta se dobla, se sella, se entrega a un mensajero. El mensajero guarda el pliego dentro de la chaqueta, camina rápido, evita charcos, evita miradas. Porque una carta puede ser prueba, y en tiempos de pronunciamientos, la prueba se usa como cuchillo. En los primeros años del Ecuador, las juntas aparecen como respuesta a la crisis. No son una teoría. Son una mesa improvisada cuando el mando se vuelve incierto. Una junta se forma con hombres conocidos, con comerciantes, con abogados, con militares, con sacerdotes a veces. Se sientan, se miran, se preguntan quién tiene legitimidad. La legitimidad se busca en el papel, en actas, en firmas, en sellos. Se redacta un acta de instalación, se enumeran miembros, se declara un propósito. La pluma corre, la tinta se seca a soplidos. Alguien mancha el margen con el dedo. Se vuelve a escribir una línea. Diego participa en ese mundo, no como el que manda a callar, como el que mantiene la mesa en pie, porque una junta sin recursos es un gesto vacío, y los recursos están en el puerto. En Guayaquil, el puerto es más que muelle, es almacén, es aduana, es resguardo, es embarcadero de canoas, es red de hombres que cargan, pesan, anotan. Cada saco tiene marca, cada caja tiene destino, cada embarque tiene un manifiesto. El manifiesto se escribe con cuidado. Se pone el nombre del barco, se pone el nombre del capitán, se pone el puerto de destino, se pone el detalle de la carga. Cacao, tantos quintales. Cuero, tantos fardos. Tabaco, tantas pacas. Herramientas, tantas cajas. Se firma, se cela, se archiva una copia. Esa copia es poder. Porque si mañana alguien acusa contrabando, la copia habla. Si mañana alguien exige contribución, la copia muestra cuánto salió. Si mañana alguien quiere castigar, la copia señala a quién. Diego guarda copias. No por manía, por supervivencia. En un país que cambia de mando, el archivo es escudo, pero el escudo es de papel, y el papel se quema. Una noche, en una casa con patio interior, se reúnen hombres. La luz de la vela tiembla. Se oyen grillos. Se oye un golpe lejano de agua contra madera. Hablan bajo. Hablan de Quito. Hablan de Guayaquil. Hablan de quién controla el ejército. Diego escucha más de lo que habla. Cuando habla, pregunta por rutas, pregunta por abastecimiento, pregunta por dinero. Alguien se impacienta, quiere una decisión rápida, quiere un pronunciamiento. Diego sabe lo que significa esa palabra. Significa que un jefe militar se levanta, significa que un cuartel cambia de bandera, significa que la ciudad puede amanecer con otra autoridad. Y cuando la autoridad cambia así, el comerciante tiembla, porque el nuevo mando revisa cuentas, revisa deudas, revisa lealtades. Diego teme la humillación pública, no lo dice. Lo muestra en su cuidado. No deja papeles sueltos, no deja firmas sin copia, no deja promesas sin testigo. En el Ecuador naciente, los caudillos se vuelven árbitros, no siempre por ambición pura. A veces porque el Estado no tiene fuerza propia. Un civil puede redactar leyes, puede organizar impuestos, puede hablar de orden. Pero si no tiene tropa, depende de quién sí la tiene. Y esa dependencia se paga. Se paga con cargos. Se paga con concesiones. Se paga con silencio. Diego aprende a moverse en esa cuerda. No se casa con una sola facción para siempre. Se acerca, se aleja, vuelve a acercarse. Eso lo mantiene vivo. Y lo deja expuesto. Porque el que negocia con todos, termina siendo sospechoso para todos. En Guayaquil, la vida cotidiana sigue marcando el ritmo. El sol cae a plomo. Las camisas se empapan. Los abanicos no alcanzan. En el mercado, una mujer pesa plátanos en una balanza. El metal está caliente. Un niño espanta moscas con una hoja. En el muelle, un hombre se clava una astilla, se chupa el dedo, escupe al agua, sigue cargando. Ese mundo no entiende de constituciones, entiende de precios, entiende de seguridad, entiende de si el barco sale o no sale. Diego lo entiende también. Por eso su política no es de plaza, es de engranaje. Cuando el gobierno central pide contribuciones, Diego calcula el límite. Si aprieta demasiado, el comercio se va al contrabando. Si el contrabando crece, el Estado pierde. Si el Estado pierde, el ejército se enfurece. Y el ejército se cobra. En una reunión, alguien propone aumentar el control del resguardo. Más guardias, más inspecciones, más decomisos. Diego sabe lo que eso provoca. Provoca sobornos, provoca resentimiento, provoca violencia en el muelle. Porque un guardia con poder sobre una carga tiene poder sobre una familia. Puede detener un saco. Puede arruinar una semana. Puede exigir una moneda para mirar a otro lado. Diego no idealiza al comercio. Sabe que hay trampas. Sabe que hay contrabando. Sabe que hay doble fondo en cajas.
pero también sabe que un puerto vive de velocidad. Si lo vuelves lento, lo matas. En los años 30, el Ecuador intenta afirmarse, se crean estructuras, se nombran autoridades, se discuten competencias, pero cada discusión termina en la misma pregunta. ¿Quién manda cuando hay crisis? La respuesta real suele estar en el cuartel, y el cuartel huele a cuero y a sudor, huele a pólvora vieja, huele a disciplina impuesta. Diego entra a veces a esos espacios, no como soldado, como civil que necesita hablar con el jefe. El jefe militar escucha con cara dura, mira fijo, no sonríe. Diego habla de abastecimiento, habla de pagos, habla de mantener la plaza tranquila. El jefe militar habla de orden, habla de obediencia, habla de castigo. Dos lenguajes, dos mundos. Y el país está hecho de esa fricción. En una mesa, un acta se firma para resolver una crisis local. Se enumeran medidas, se promete calma, se promete respeto a la autoridad, la tinta se seca, el papel se guarda. Al día siguiente, un rumor corre por el muelle. Dicen que un jefe se levantará, dicen que otro lo frenará. Dicen que Quito enviará órdenes. El rumor no necesita prueba, solo necesita miedo. Diego vuelve a su oficina. Abre un cajón, saca cartas antiguas, revisa fechas, revisa nombres, busca entender quién le debe a quién está comprometido, quién puede traicionar, porque en un país joven, la política es una red de deudas, deudas de dinero, deudas de favor, deudas de sangre. En Guayaquil, una deuda se paga con mercancía, con cacao, con telas, con herramientas. En la política, una deuda se paga con apoyo, con silencio, con un voto en una junta, con una firma en un acta. Diego paga y cobra esas deudas con cuidado. No tiene otra arma. En una tarde de lluvia fuerte, el agua golpea el techo de tejas. El patio se llena de charcos. Una gotera cae sobre un montón de papeles. Alguien corre a moverlos. Los levanta. Los seca con un paño. El papel se ondula. La tinta se corre un poco. Pero las palabras quedan. Así se siente el Estado en esos años. Un montón de papeles que hay que salvar del agua, del fuego y del sable. Diego sigue en la vida pública. Sigue en comisiones. Sigue en juntas cuando la crisis lo exige. No es el hombre que aparece en un caballo. Es el hombre que aparece con un pliego, con una lista, con una propuesta. Y cada propuesta tiene un objetivo simple: que el puerto siga respirando, que Guayaquil no sea solo un botín, que el país no se rompa en pedazos. Pero el país ya aprendió una costumbre. Cuando la discusión se alarga, alguien llama a los soldados. Cuando el papel no alcanza, entra el metal. Diego lo ve, lo registra, lo guarda en silencio, porque sabe que un día esa costumbre lo alcanzará a él, y ese día su firma no bastará. En 1845, el aire de Guayaquil vuelve a oler a pólvora. No es la pólvora de una batalla grande, es la pólvora de un cuartel inquieto, es la pólvora de una ciudad que ya no aguanta a Juan José Flores. En las casas de madera, las ventanas se cierran temprano. La gente habla en susurros. Se oyen pasos rápidos en callejones húmedos. Se oyen cascos sobre piedra, y luego silencio. Diego Noboa ya no es un joven. Su cabello tiene canas. Sus manos siguen oliendo a papel y a almacén. Sus ojos siguen buscando el detalle que otros pasan por alto. En una mesa, alguien despliega un pliego con bordes gastados. El papel está amarillento. Tiene manchas de dedos. Tiene una firma al final que parece hecha con prisa. Se habla de la revolución marxista. Se habla de sacar a Flores. Se habla de un nuevo orden. Se habla de que el país no puede seguir siendo un cuartel con bandera. Diego escucha el nombre de Guayaquil como si fuera una llave, porque en Guayaquil se decide el ritmo del dinero. Y el dinero decide cuánto dura un gobierno. En el muelle, los cargadores no paran. Los barriles ruedan. Las sogas crujen. Un capataz grita números y nombres. Pero en los bolsillos de los comerciantes hay papeles doblados, notas cortas, citas para la noche, direcciones sin firma. Diego camina con cuidado. No por miedo a la calle, por miedo a lo que se escribe sobre él. En esos días, una palabra mal puesta en una carta puede ser sentencia. Una visita a la casa equivocada puede ser acusación. Un saludo demasiado cordial puede ser prueba de conspiración. La caída de Flores no llega como un trueno único. Llega como una serie de golpes. Un pronunciamiento aquí, una adhesión allá, un jefe que cambia de bando cuando siente que el piso se mueve. En Guayaquil, el cambio se mide por el puerto. Si la aduana sigue cobrando, hay gobierno. Si la aduana se paraliza, hay vacío. Y el vacío lo llena el primero que entra con fusiles. Diego entiende esa regla. Por eso su política se parece a la contabilidad. No se hace con gritos. Se hace con balances, con promesas de pago, con garantías. Una noche, en un patio con baldosas frías, se reúnen hombres. Hay un farol de aceite. La llama tiembla. El humo deja una mancha negra en el techo.
Alguien trae una lista de nombres. No es una lista para un banquete. Es una lista para un gobierno. Se discute quién puede sostener la plaza. ¿Quién puede hablar con Quito? ¿Quién puede evitar que el país se parta en dos? ¿Quién puede conseguir dinero sin incendiar el comercio? Diego no ofrece espada. Ofrece red. Ofrece crédito. Ofrece calma. Eso lo vuelve útil. Y lo vuelve peligroso. Porque el que puede abrir puertas también puede cerrarlas. Y en un país de caudillos, nadie confía del todo en un hombre que no lleva uniforme. La revolución marxista abre un hueco. En ese hueco entran ambiciones viejas, entran resentimientos regionales, entran cuentas pendientes. En Quito se habla de orden. En Guayaquil se habla de aduana. En Cuenca se habla de equilibrio. Y en los cuarteles se habla de mando. Diego viaja, escribe, recibe. Su escritorio se llena de cartas con sellos distintos. Algunas llegan con lacre rojo, otras con lacre oscuro. Otras sin lacre, cerradas con un hilo apretado. Las abre con una navaja pequeña. La hoja tiene una muesca. Esa muesca viene de cortar cuerda, no de cortar carne. Lee despacio, no por dificultad, por cálculo. Una carta promete apoyo. Otra pide un favor. Otra advierte de un jefe que no se puede controlar. Otra habla de un batallón que no ha cobrado. El dinero vuelve a ser el nervio. Un batallón sin paga se vuelve una amenaza. Un batallón con paga se vuelve un dueño. Diego lo sabe. Y sabe que el Estado ecuatoriano todavía no tiene caja firme. Tiene entradas irregulares. Tiene deudas viejas. Tiene préstamos que se llaman patrióticos y se cobran como usura. En una oficina de la aduana, el calor pega en la nuca. El aire huele a sal y a tinta. Un escribiente moja la pluma. La pluma raspa. La pluma se detiene. La pluma vuelve a raspar. Se anotan derechos. Se anotan multas. Se anotan exenciones concedidas por amistad o por miedo. Diego mira esas columnas como si fueran el pulso del país. Si la columna baja, el gobierno tiembla. Si la columna sube demasiado, el comercio se esconde. Y cuando el comercio se esconde, el Estado se queda ciego. En los años que siguen a 1845, el Ecuador no se calma. Cambia de manos. Cambia de pactos. Cambia de promesas. Los hombres que ayer gritaban libertad, hoy piden disciplina. Los que ayer pedían disciplina, hoy hablan de traición. Las palabras se gastan rápido. Diego se mantiene en pie. No por fuerza militar, por habilidad para no romper puentes. A veces lo llaman prudente, a veces lo llaman tibio, a veces lo llaman necesario. Él no responde con discursos largos, responde con gestos concretos. Un préstamo a tiempo, una mediación, una firma en un acta que evita un choque inmediato, pero cada firma deja huella, y la huella se puede usar en su contra. En una mañana pesada, un mensajero llega empapado, trae un pliego envuelto en tela. La tela huele a río. El pliego está húmedo en los bordes. Diego lo abre. El papel se ondula. La tinta, por suerte, no se ha corrido. El texto es seco. Habla de crisis. Habla de un gobierno que no se sostiene. Habla de la necesidad de una salida. La salida, en esos años, casi siempre tiene forma de junta. Una junta es una mesa. Una mesa es un acuerdo. Y un acuerdo dura lo que dura la amenaza de los fusiles. Diego conoce el mecanismo. Primero se convoca a los notables. Luego se busca un militar que garantice. Luego se redacta un acta. Luego se manda copia a otras ciudades. Luego se espera la respuesta. Y mientras se espera, se vigila el cuartel. En Guayaquil, vigilar el cuartel no es mirar desde lejos. Es saber quién entra, quién sale, quién recibe visita, quién compra más aguardiente de lo normal. En una cantina cerca del muelle, el suelo está pegajoso, huele a caña y a sudor. Un soldado bebe sin hablar. Otro juega con una moneda, haciéndola girar sobre la mesa. Diego no se sienta con ellos, pero paga a quien escucha. Y quien escucha le trae detalles. Le dicen que hay oficiales molestos. Le dicen que hay rumores de traslado. Le dicen que hay órdenes que no se cumplen. Le dicen que un nombre se repite. José María Urbina. Urbina no es un papel. Urbina es tropa. Urbina es disciplina. Urbina es la capacidad de mover hombres en horas, no en semanas. Diego entiende lo que significa. Un civil puede proponer. Un militar puede ejecutar. Y en el Ecuador de mediados de siglo, ejecutar vale más que proponer. En los años 1848 y 1849, el país se siente como una cuerda tensa. No se ve la cuerda. Se siente en los gestos. Un funcionario mira por encima del hombro antes de firmar. Un comerciante guarda monedas en dos lugares distintos. Un sacerdote cambia el tono del sermón según quién esté sentado adelante. Diego sigue escribiendo. Sus cartas tienen cortesía al inicio. Tienen firmeza en el centro. Tienen una despedida que suena a respeto, pero también a advertencia. En una de esas cartas, la frase clave no está en el adorno. Está en una línea simple.
casi fría. Sin recursos, no hay obediencia. Esa línea no necesita explicación. En Guayaquil, todos la entienden. El cacao sigue saliendo. Los sacos se apilan, los granos suenan como lluvia seca cuando caen en un cajón. Pero el precio cambia con cada rumor. Si se habla de guerra, el seguro sube. Si se habla de bloqueo, el comprador regatea. Si se habla de golpe, el crédito se encoge. Diego ve cómo la política entra en el mercado como una plaga. No se ve al principio. Luego se nota en los números, luego se nota en el hambre. En una casa grande, con paredes encaladas, se prepara una reunión, se limpian sillas, se trae agua, se coloca un tintero, se afila una pluma. El tintero es de vidrio grueso, la tinta tiene una película, alguien la rompe con la punta. La tinta se abre y vuelve a cerrarse. Entran hombres con chaquetas oscuras, algunos traen polvo en los zapatos, otros traen perfume barato para tapar el sudor. Se sientan. No todos se miran a los ojos. Se habla de la necesidad de un gobierno que no sea rehén de un caudillo. Se habla de un civil que pueda conciliar. Se habla de alguien que no despierte odio inmediato. El nombre de Diego aparece sin que él lo empuje. Aparece porque su perfil encaja en la desesperación. Un comerciante parece menos amenazante. Un hombre de papeles parece más predecible. Diego siente el peso de esa idea. No es orgullo. Es cálculo de riesgo. Porque un civil en la cima, sin ejército propio, es un blanco. Y el blanco se pinta solo. En 1850, la crisis se vuelve más concreta. No es solo rumor, es disputa abierta por el mando. Es incertidumbre sobre quién manda en Quito y quién manda en Guayaquil. Es un país que se mira al espejo y no se reconoce. Los oficios se multiplican, los mensajeros se cansan, los caballos llegan con espuma en el cuello. En una oficina, un secretario sella papeles sin levantar la vista, el sello golpea la cera se aplasta. Queda una marca que pretende ser autoridad. Diego recibe copias. Las guarda. Las ordena por fecha. Las ata con hilo. Sabe que el hilo es frágil, pero también sabe que la memoria del Estado está ahí, en paquetes de papel que caben en una caja. Una tarde, el cielo se pone gris sin lluvia. El aire se vuelve espeso. Los mosquitos aparecen temprano. Diego camina hacia una casa donde lo esperan. En el camino, ve un grupo de soldados. Están apoyados en una pared. Uno limpia su fusil con un trapo. Otro ajusta una correa de cuero. No lo miran con respeto. Lo miran con curiosidad, como si midieran cuánto dura un civil cuando el metal decide. En la casa, la conversación es corta. No hay tiempo para retórica. Se habla de formar un gobierno provisional. Se habla de evitar que el país se hunda en guerra interna. Se habla de elegir una figura que pueda ser aceptada. Diego escucha una frase que se repite. Necesitamos calma. La calma, en esos años, no es paz. Es una pausa. Es un respiro entre golpes. Diego acepta moverse. No como salvador, como pieza de un arreglo. Y el arreglo tiene una condición silenciosa. Que los militares no se sientan desplazados. Que los jefes armados reciban su parte. Que el puerto no se cierre. En Guayaquil, el puerto es el corazón. Si el corazón se detiene, el cuerpo cae. Y cuando el cuerpo cae, los cuarteles mandan sin máscara. Diego empieza a aparecer más. En reuniones, en comisiones, en conversaciones donde antes solo escuchaba, su nombre circula en papeles oficiales, su firma se vuelve más frecuente. Y cada vez que firma, siente el filo invisible de la consecuencia. En una madrugada, un mensajero golpea la puerta, golpea 2 veces. Luego una tercera, más fuerte. Trae un pliego urgente. El lacre está roto. Eso significa que alguien lo abrió antes. Diego lo lee igual, no se sorprende. En esos años, la privacidad es un lujo. El pliego habla de movimientos de tropas. Habla de un jefe que no espera autorización. Habla de Urbina. Urbina aparece como aliado posible. Como garantía, como amenaza. Diego entiende que no puede ignorarlo. Un civil no puede gobernar contra el cuartel, solo puede gobernar con el cuartel, o debajo de él. Se busca un pacto, no se escribe con claridad. Se insinúa, se acuerda en conversaciones sin testigos, se sella con gestos. Un cargo para uno, una comandancia para otro, una promesa de no tocar ciertos intereses, una promesa de no perseguir a ciertos hombres. Diego no disfruta esa mecánica, pero la conoce. Es la misma lógica del comercio. Tú me das seguridad, yo te doy recursos. En una mesa, alguien extiende un acta. El papel es grueso, tiene un borde irregular. Se nota que no es papel fino importado, es papel de uso, de urgencia. Se lee en voz alta. Las palabras suenan solemnes, pero todos miran las manos, no las frases. Miran quién firma primero. Miran quién firma con letra firme. Miran quién duda. Diego firma. Su trazo es claro. No tiembla. Pero su mandíbula se tensa, porque sabe que esa firma lo empuja hacia arriba, y hacia arriba,
El aire es más frío, y el golpe duele más. En el puerto, mientras tanto, un barco descarga telas. Las telas huelen a humedad y a tinte. Un comerciante toca la fibra con los dedos. Calcula cuánto puede vender antes de que el rumor lo arruine. Diego piensa igual. Solo que su mercancía ahora es estabilidad, y la estabilidad se pudre rápido. En los meses que llevan a 1851, el país parece buscar un rostro civil, no por amor al civilismo. Por cansancio, los caudillos se han desgastado. Las facciones se han mordido. La gente quiere que el pan no falte, quiere que el correo llegue, quiere que el juez no cambie cada semana. Diego se vuelve una opción porque no promete gloria, promete administración, promete orden de papeles, promete que la aduana funcione. Eso suena pequeño. Pero en un estado joven, lo pequeño sostiene todo. En una oficina, Diego revisa cuentas, hay una lámpara de aceite. La luz amarilla hace sombras largas, un libro mayor está abierto. Las páginas son gruesas. Las líneas están trazadas con regla, hay números escritos con tinta oscura. Entrada por derechos de importación. Salida por pago a tropa. Salida por compra de pólvora. Salida por sueldos atrasados. Los sueldos atrasados se repiten. Como una enfermedad crónica, Diego marca con el dedo una cifra, luego otra, luego otra. Sabe que si no se paga, el cuartel se mueve. Y si el cuartel se mueve, no hay acta que valga. En otra mesa, hay cartas sin abrir. Algunas vienen de Quito, otras de Cuenca, otras de jefes militares. Diego las abre una por una. Lee. No responde de inmediato. Piensa en el tiempo del correo. Piensa en la distancia. Piensa en lo que puede pasar mientras una respuesta viaja. En esos días, una respuesta tardía no es descortesía, es suicidio. Diego empieza a preparar su ascenso como se prepara un embarque delicado. No se deja al azar, se asegura cada cuerda, se revisa cada sello, se guarda copia de todo, porque sabe que, cuando llegue el momento, lo acusarán de ambición, lo acusarán de traición, lo acusarán de ser instrumento de otros, y la única defensa posible será el papel, fechas, firmas, actas, correspondencia. En una tarde sofocante, un escribiente le trae un borrador. El borrador tiene tachones, tiene palabras cambiadas, tiene una frase añadida al margen. Diego la lee. La frase dice: se reconoce la necesidad de restablecer el orden constitucional. Diego no sonríe. Esa frase suena bien, pero no detiene un batallón. Pide que se aclare otra línea, pide que se especifique un procedimiento, pide que se deje constancia de una adhesión. No por amor a la forma, por miedo a la interpretación, porque en el Ecuador de esos años, la interpretación es arma. Un enemigo toma una frase y la convierte en delito. Un aliado toma un silencio y lo convierte en permiso. Diego no quiere silencios, quiere rastros. En Guayaquil, la noche cae rápido. El calor no se va, solo cambia de lugar. En un corredor, se oyen pasos. Una puerta se abre, una puerta se cierra. ¿Alguien llega con noticias? Dicen que Urbina está dispuesto, dicen que Urbina apoya, dicen que Urbina exige. La palabra exige pesa más que apoya. Diego entiende el precio. Un civil puede sentarse arriba solo si el militar lo deja. Y el militar no deja gratis. Se negocia, no con brindis. Con condiciones, se habla de mandos, se habla de ascensos, se habla de control de plazas, se habla de quién nombra a quién. Diego intenta que el puerto no quede como moneda de cambio. Pero el puerto siempre es moneda de cambio, porque el puerto paga. En una mañana, el sol pega sobre el río. El agua refleja luz como metal. Las canoas se mueven lentas, cargadas. Diego mira el movimiento y piensa en el país. Todo se mueve, nada se fija. Y sin embargo, su nombre ya está en la boca de muchos. En papeles, en conversaciones, en cálculos. Un civil parece posible. Por primera vez en mucho tiempo, parece posible. Pero la posibilidad viene con sombra. La sombra tiene botas. La sombra tiene sable. La sombra tiene órdenes cortas. Diego lo siente cuando entra a un salón, y el silencio cambia. No es respeto. Es evaluación. Lo miran como se mira una carga valiosa, no por admiración, por interés. En los días finales antes de su llegada al poder, las cartas se vuelven más urgentes, los sellos se rompen más, los mensajeros llegan más cansados. Diego duerme poco, come sin gusto, bebe agua tibia. En su bolsillo lleva una llave. No es una llave de casa, es una llave de caja, porque en su mundo, la caja es vida. Y ahora, la caja del Estado está a punto de caer en sus manos. Esa noche, antes de que todo se defina, Diego se queda solo con sus papeles. Los ordena una vez más. Los ata con hilo nuevo. Pasa la mano por encima del paquete. Siente el relieve de los pliegues. Siente la aspereza del papel. Piensa en lo que puede sostener una firma. Piensa en lo que no puede sostener. Afuera, en algún punto de la ciudad,
Un tambor suena. No es música. Es señal. Y en ese sonido, Diego entiende algo con claridad brutal. La silla que se acerca no es un trono. Es una trampa que se cierra despacio. El amanecer trae un aire pegajoso, con olor a río caliente y madera mojada. En Guayaquil, ese olor no anuncia calma. Anuncia movimiento. En una sala con persianas medio cerradas, el polvo flota en la luz. Sobre la mesa hay un tintero, una regla y un montón de pliegos doblados. Las esquinas están gastadas de tanto abrir y cerrar. La tinta vieja deja un brillo opaco, como sangre seca. Diego Noboa se sienta sin ceremonia. No lleva uniforme. Lleva una chaqueta oscura, bien cepillada, y un pañuelo limpio en el bolsillo. Sus dedos buscan el borde del papel, como si midieran su resistencia. Afuera, un tambor marca un ritmo corto, luego silencio, luego pasos. En esos días, el poder entra por la puerta con botas sucias y sale por la ventana con la misma prisa. La noticia corre por corredores y patios. Se habla de un arreglo que ya no puede esperar. Se habla de una presidencia que debe llenar un hueco. Se habla de 1851 como si fuera una cuerda a punto de romperse. Diego escucha sin interrumpir. Su cara no se abre. Sus ojos sí, le traen un acta para revisar. El papel es grueso y áspero. Tiene fibras visibles, como si lo hubieran hecho con prisa y con trapo viejo. En el margen hay una mancha de cera. Alguien apoyó un sello y lo retiró antes de tiempo. Lee en voz baja. Cada línea suena como una promesa que nadie quiere cumplir del todo. El texto habla de legalidad, habla de restablecer el orden, habla de la voluntad de las provincias. Pero Diego no mira las palabras bonitas, mira los espacios, mira lo que no se dice. Pide que se agregue una fecha exacta. Pide que se nombre a los responsables de ejecutar lo acordado. Pide que conste quién garantiza la seguridad. Nadie responde con entusiasmo. Responden con miradas. Porque la seguridad no está en el papel. Está en el cuartel. En una esquina del salón, un oficial se mantiene de pie, no se quita el sombrero. No por descuido. Por mensaje. Diego reconoce ese lenguaje. Lo ha visto en mercados y en muelles. El que no se sienta manda. El nombre de José María Urbina aparece sin necesidad de pronunciarlo. Se siente en la forma en que todos miden sus frases. Se siente en la forma en que evitan comprometerse demasiado. Diego firma al final. La pluma raspa. La tinta tarda un segundo en absorberse. Ese segundo parece largo. Cuando levanta la pluma, queda un pequeño charco oscuro. Un error mínimo. Una prueba perfecta. Doblan el acta con cuidado. La atan con una cinta. La guardan como si fuera un objeto sagrado. Pero nadie reza. Todos calculan. En la aduana, el calor se pega a la piel. Un escribiente suda sobre el libro mayor. La hoja se ondula por la humedad. La pluma deja trazos más gruesos de lo normal. Se anotan entradas por derechos de importación. Se anotan salidas por sueldos atrasados. Se anotan pagos urgentes a proveedores de pólvora. Se anotan préstamos que se llaman patrióticos y se cobran con dientes. Diego mira esas columnas como si fueran un mapa de guerra. Sabe dónde se rompe el frente. Se rompe donde falta paga. Un batallón sin paga no discute ideas. Discute botines. En un patio cercano, un soldado golpea su bota contra el suelo. Sacude barro seco. Otro ajusta una correa de cuero. El cuero cruje como cuerda vieja. Diego escucha ese crujido y piensa en el Estado. Un Estado joven también cruje. Y se rompe por las costuras. La presidencia llega como llegan los cargamentos delicados. Con escolta. Con prisa. Con miedo a que alguien meta la mano. En Quito, los pasillos huelen a cera y a lana húmeda. Las paredes guardan frío. Las voces rebotan y vuelven más duras. Diego entra con pasos medidos. No mira demasiado arriba. No mira demasiado abajo. Le presentan documentos para jurar. Le señalan dónde poner la mano. Le señalan dónde firmar. La mesa es pesada. La madera tiene marcas de golpes antiguos. Alguien, en otro tiempo, clavó una uña y dejó una línea. Diego apoya la palma. Siente el frío de la superficie. Siente el temblor leve de su propio pulso. Pronuncia las fórmulas que se esperan. No alarga nada. No adorna. En su cabeza no hay música. Hay cuentas. Piensa en el correo. Piensa en el puerto. Piensa en los sueldos. Piensa en Urbina. Porque Urbina no está en el juramento. Está en el margen. Los primeros días de gobierno no traen celebraciones largas. Traen filas, filas de hombres con papeles, filas de hombres con quejas, filas de hombres con deudas. Un funcionario llega con una carpeta de cuero. El cuero está gastado en las esquinas. Huele a humo y a sudor. Dentro hay oficios de provincias, hay pedidos de nombramientos, hay reclamos por impuestos, hay denuncias contra jefes locales. Diego los lee uno por uno. No por paciencia. Por necesidad. Cada oficio es una cuerda. Si tiras de una, se tensan otras. Un comerciante pide rebaja de derechos. Un comandante pide dinero para municiones.
Un cura pide protección para su parroquia. Un juez pide respaldo para una sentencia impopular. Diego responde con frases cortas. Ordena. Pide informes. Exige cuentas. Pero cada orden necesita manos que la ejecuten. Y esas manos llevan fusil. En Guayaquil, el río sigue su ritmo. Las canoas cruzan con sacos de cacao. Los sacos dejan un polvo fino, amargo, que se pega a la nariz. En el muelle, las sogas crujen. Los barriles ruedan. Un capataz grita números. El puerto no entiende de discursos, entiende de movimiento. Diego lo sabe. Por eso su gobierno intenta asegurar lo básico. Que la aduana cobre. Que el correo salga. Que la tropa reciba algo, aunque sea tarde. Pero el país no es una oficina, es un tablero con piezas vivas. Y una pieza viva se llama Urbina. Urbina tiene otra forma de hablar. Habla con órdenes cortas. Habla con presencia. Habla con la capacidad de mover hombres antes de que llegue una carta. Diego recibe informes sobre movimientos, no llegan como acusaciones, llegan como detalles. Un batallón cambió de acuartelamiento, un oficial fue reemplazado, un depósito de armas se revisó sin aviso, un barco pequeño salió de noche. Los detalles son pequeños, pero juntos forman una figura. Diego pide explicaciones. Las explicaciones llegan tarde, llegan suaves, llegan con cortesía. La cortesía, en política, puede ser un cuchillo envuelto. En una tarde de cielo blanco, Diego se encierra con 2 hombres de confianza. La habitación huele a papel húmedo. Hay moscas que chocan contra el vidrio. Sobre la mesa ponen cartas abiertas. Algunas tienen el sello roto. Otras tienen manchas de dedos. Una carta menciona lealtad. Otra menciona disciplina. Otra menciona la necesidad de evitar desórdenes. Diego subraya una línea con la uña. No usa lápiz. No quiere marcas que lo delaten. La línea dice: la tranquilidad pública exige medidas prontas. Medidas prontas. Eso no es administración. Eso es cuartel. Diego siente que el reloj corre. No hay campanadas. Hay señales. Una visita que se cancela. Un saludo que se enfría. Un oficial que ya no responde igual. En los pasillos, los murmullos cambian de tono. Ya no preguntan si Noboa podrá gobernar, preguntan cuánto durará. Diego intenta sostener el equilibrio con nombramientos. Coloca hombres de confianza en puestos clave. Busca que la aduana no quede en manos hostiles. Busca que el correo no sea interceptado. Pero el Estado tiene agujeros, y por esos agujeros se cuela la fuerza. En una mañana, llega un mensajero con botas llenas de barro, trae un pliego envuelto en tela. La tela huele a lluvia vieja. El lacre está intacto. Eso tranquiliza un segundo. Diego lo abre con su navaja pequeña. La hoja tiene la muesca de siempre. Corta hilo, no carne. Lee. Su cara no cambia. Su garganta sí. El pliego informa de un pronunciamiento. No usa esa palabra con orgullo. La usa como hecho. Se habla de desconocer ciertas órdenes. Se habla de reorganizar mandos. Se habla de salvar la patria. Diego deja el papel sobre la mesa. No lo arruga. No lo rompe. Lo alisa con la palma, como si pudiera alisar el país. Pide que llamen a un ministro. Pide que llamen a un comandante. Pide que preparen respuestas. Las respuestas son papel. El pronunciamiento es tropa. En la calle, un grupo de soldados pasa en formación. Las bayonetas reflejan el sol. El sonido de las botas es seco. La gente se aparta sin protestar. No por respeto. Por instinto. Diego mira desde una ventana. No se asoma demasiado. Sabe que una silueta en el marco puede ser un blanco. En su escritorio, el tintero tiembla con cada paso que retumba afuera. La tinta hace una onda pequeña, una onda que parece una risa. Diego escribe una carta a Urbina. No lo insulta. No lo desafía. Le recuerda compromisos. Le recuerda la necesidad de unidad. Le recuerda que el país no soporta otra ruptura. La carta empieza con cortesía. Termina con firmeza. La firma es clara. La fecha también. Diego manda copia a otro destino. Y manda otra copia a un tercero. No por burocracia. Por defensa. Porque si cae, quiere que quede constancia. Quiere que el papel hable cuando él ya no pueda. La respuesta de Urbina no llega como carta. Llega como movimiento. Un oficial cercano a Urbina aparece en un despacho. No pide audiencia. La toma. Habla de seguridad. Habla de evitar disturbios. Habla de medidas necesarias. Diego lo escucha. No lo interrumpe. Cuando el oficial se va, deja un olor a cuero y pólvora. Ese olor se queda en la habitación, como una amenaza que no necesita palabras. Diego convoca a quienes aún le son leales. Se reúnen en una sala con cortinas pesadas. El aire está cargado. Alguien abanica con un papel doblado. Hablan de resistir. Hablan de negociar. Hablan de salir. Nadie habla de victoria. Eso ya dice todo. Diego pregunta, ¿cuánta tropa está realmente con el gobierno? No cuánta tropa figura en listas. ¿Cuánta tropa obedecerá una orden impopular? Las respuestas son evasivas. Se mencionan nombres.
Se mencionan unidades. Se mencionan dudas. La duda es un agujero. Por ahí entra el golpe. En una noche sin luna, se oyen cascos en piedra, se oyen voces cortas, se oyen puertas que se abren sin permiso. En algún punto, un tambor vuelve a sonar. No marca ceremonia, marca control. Diego no duerme. Se sienta con una lámpara de aceite. La llama tiembla. El humo mancha el vidrio. Revisa papeles. Ordena. Ata paquetes con hilo. En su bolsillo vuelve a sentir la llave de la caja. La aprieta. El metal está tibio por su mano. Piensa en Guayaquil. Piensa en el puerto. Piensa en cómo el dinero sostiene lo que la ley no puede. Pero el dinero no detiene una columna armada, solo la retrasa. Al amanecer, llegan noticias claras. Urbina ha dado el paso. Ya no es insinuación. Es hecho. Se habla de destitución, se habla de reemplazo. Se habla de un nuevo orden. Diego escucha la fórmula que siempre se repite. Se hace por el bien público. Se hace para evitar el caos. El caos, en esos días, es una palabra útil. Sirve para justificar cualquier cosa. Diego pide ver el documento. Se lo traen. El papel es más fino que el acta anterior. Eso le llama la atención. Alguien tuvo tiempo de conseguir buen papel. La letra es firme. No hay tachones. No hay dudas. Se declara que su autoridad queda sin efecto. Se nombran nuevas autoridades. Se ordena obediencia inmediata. Diego lee hasta el final. Luego mira la firma. No necesita preguntar quién manda. La firma lo dice. Y el ruido de botas lo confirma. Diego no grita, no suplica, pide una cosa, pide garantías para su seguridad y la de su familia. Esa petición no es cobardía, es conocimiento del país. Porque cuando cae un hombre, caen también sus cercanos, caen con venganzas pequeñas, con humillaciones, con saqueos discretos. Le conceden algo, no por compasión, por conveniencia. Un caudillo que quiere legitimidad evita un escándalo innecesario. A veces, Diego recoge sus papeles más importantes. No puede llevarlos todos. Elige como elige un comerciante en un incendio. Actas con fechas, cartas con sellos, copias con firmas. Deja otros documentos, libros de cuentas, notas menores, borradores. Sabe que esos quedarán en manos ajenas y que alguien los usará para construir otra historia. Sale con pocos acompañantes. El aire de la mañana es frío por un instante, luego vuelve el calor. En la calle, la gente mira desde lejos. Nadie se acerca demasiado. Nadie quiere quedar marcado. Diego camina sin prisa. No por dignidad, por control. Un paso rápido puede parecer fuga. Una fuga puede justificar un disparo. En el camino, escucha el sonido de una banda militar. No toca para él. Toca para el nuevo dueño. El metal de los instrumentos brilla. El ritmo es alegre. La calle no lo es. Diego entiende la lección con una claridad amarga. Su firma no pudo contra el sable. En los días siguientes, su nombre se vuelve incómodo. En oficinas, lo mencionan en voz baja. En plazas, lo olvidan rápido. El país necesita nuevos héroes cada semana y nuevos culpables cada mes. Diego se retira. No desaparece del todo, pero se vuelve sombra. Vuelve a lo que conoce. A la casa, a los papeles, a las cuentas. En Guayaquil, el puerto sigue. Ese es el golpe más cruel. Los barcos entran, los barcos salen, la aduana cobra, los cargadores gritan. El país cambia de presidente. El muelle no cambia de olor. Diego se sienta otra vez ante su escritorio. La madera tiene marcas de tinta. Hay una quemadura pequeña de una vela antigua. Abre una caja. Dentro guarda copias de actas. Cartas con lacre. Recibos. Listas. Los toca con cuidado. No como reliquias. Como pruebas. En una carta vieja, lee una frase que él mismo escribió. Sin recursos, no hay obediencia. La frase sigue siendo cierta. Y eso lo entristece. Porque significa que el país no aprendió. Solo repitió. Los años pasan. Diego envejece. Su cabello se vuelve más blanco. Sus manos se vuelven más lentas. Pero su mirada sigue buscando el detalle. A veces recibe visitas. Hombres jóvenes que preguntan, hombres que quieren entender. Diego no les da discursos. Les muestra papeles. Les muestra cómo una firma puede levantar un gobierno y cómo otra firma puede borrarlo. Les muestra sellos. Les muestra fechas. Les muestra tachones. Les muestra el lugar exacto donde la tinta se corrió por humedad. Ese detalle mínimo que delata prisa. Ese detalle mínimo que delata miedo. En la ciudad, otros nombres ocupan el aire. Otros caudillos. Otras revoluciones. Otras promesas. Diego queda al margen. No por falta de importancia. Por falta de ejército. En un país donde la autoridad se mide por cuántos hombres obedecen una orden, un civil siempre camina sobre vidrio. Diego lo aprendió en carne propia. Lo aprendió sin sangre en su camisa,
pero con una herida que no se ve, la herida de la humillación pública, la herida de ser presidente y, al poco tiempo, ser tratado como un error. En 1870, el tiempo ya le pesa en los hombros. Guayaquil sigue húmeda. El río sigue oliendo a vida y a descomposición. El 3 de noviembre, Diego María de Noboa y Arteta muere. No muere en un campo de batalla. Muere como vivió la mayor parte de su vida. Entre papeles, cuentas y recuerdos. Su historia no termina con un monumento enorme. Termina con una caja de documentos que alguien abre años después. Dentro, la tinta sigue oscura. Las firmas siguen firmes. Las fechas siguen clavadas. Y el puerto, allá afuera, sigue haciendo lo suyo. Sogas que crujen. Barriles que ruedan. Plumas que raspan. La tinta intenta mandar. El sable decide